Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Este sábado se celebraron elecciones parlamentarias en Georgia. A pesar del pequeño tamaño del país, la convocatoria ha despertado mucha atención mediática, ya que desde antes incluso de que diese comienzo la campaña electoral estaba servida la polémica. El partido gobernante, Sueño Georgiano se llama, se declaró ganador con un 53,9% de los votos, según los datos oficiales, lo que le asegura mantener el control del Parlamento. Pero, tal y como se preveía, estas elecciones no han estado exentas de acusaciones de fraude electoral, generando así un ambiente de tensión y disputa política en el país. Durante el proceso electoral se informaron de múltiples irregularidades, entre ellas la intimidación de los votantes, la compra de votos y el relleno de urnas con papeletas. Estos incidentes fueron denunciados no solo por los partidos de la oposición, sino también por observadores internacionales y organizaciones locales de monitoreo electoral. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, junto a varios líderes de la oposición, se han negado a reconocer los resultados, calificándolos como producto de un fraude total, y esto es textual, y han sugerido que detrás de esta manipulación podría estar la influencia de Rusia, en lo que han descrito como una operación especial rusa. La cuarta victoria consecutiva de Sueño Georgiano, un partido que mantiene una postura más conciliadora con Moscú, muchos la ven como un retroceso en el camino de Georgia hacia la integración en Europa. Este resultado ha generado preocupación en la Unión Europea y en Estados Unidos, porque Georgia había recibido recientemente el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea. En Bruselas han pedido una investigación imparcial de las denuncias de irregularidades, insistiendo en que el apoyo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al gobierno georgiano no representa la posición oficial de la Unión. Orbán, conocido por su postura crítica hacia Bruselas y su alineación con políticas prorrusas en varias ocasiones, felicitó al primer ministro georgiano, Irakli Kobakidze, por su aplastante victoria, incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales. Su visita oficial a Georgia, justo después de las elecciones, se interpreta como una muestra de apoyo al gobierno actual. Mientras algunos ven en este apoyo un fortalecimiento de la soberanía georgiana frente a las presiones occidentales, otros lo interpretan como un alejamiento de los valores democráticos y de las aspiraciones europeas del país. La oposición, que se había unido bajo un programa de mínimos para presentar una alternativa proeuropea, se encuentra ahora en una encrucijada. Los líderes opositores han anunciado protestas y manifestaciones en la capital, en Tiflis, para exigir transparencia y justicia electoral. La sociedad georgiana se encuentra polarizada entre quienes desean un acercamiento más fuerte a Europa y aquellos que prefieren mantener una política de equilibrio entre Occidente y Rusia. Pues bien, para tratar este tema nos acompaña hoy Francisco, más conocido en las redes como El Polemista, un contraescucha que vive en Georgia y que ha podido asistir en primera persona a la campaña y a la propia jornada electoral. Francisco lleva suficiente tiempo en el país como para conocerlo bien y no es la primera vez que pasa por aquí para ilustrarnos sobre este punto caliente en mitad del Cáucaso. Hace unos meses, en el mes de mayo, he ido a recuperar aquel programa, estuvo por aquí nuestro querido Francisco. A Francisco le tenéis muy escuchado y no porque haya pasado por la Contracrónica en algunas ocasiones como invitado, que ha estado hablando tanto de Georgia como de otros temas que él domina. Francisco conoce muchísimas cosas. Vive en Georgia, en Batumi, y además de eso, pues está interesado en las cosas más insospechadas, desde la inteligencia artificial hasta temas políticos de todo tipo. Pero no le conocéis tanto por sus participaciones aquí como por sus participaciones en la Contrarréplica, donde es de los contraescuchas más habituales. Él me envía continuamente notas de voz, siempre muy interesantes, y bueno, que para su voz, con ese acento andaluz que tiene tan característico, será familiar para toda la comunidad. Bueno, pues está en Georgia y como supongo que ya sabréis, y os he contado en la introducción, hubo elecciones el sábado pasado, unas elecciones de las que se ha hablado bastante, a pesar de que Georgia es un país realmente pequeño. Es más, estoy convencido que a mucha gente
le costará hasta ubicarlo en el mapa con exactitud. Quiero decir que no sabrá exactamente cuál es Azerbaiyán, cuál es Armenia y cuál es Georgia, y no se les puede culpar porque son estos paisitos que hay en el Cáucaso, al sur del Cáucaso, al norte del Cáucaso es Rusia, o prácticamente sí, todo es Rusia, la parte norte, la ladera norte del Cáucaso, y al sur están todos estos. Bueno, es un país muy pequeño que tiene pues unos 3,5 millones de habitantes y no sé si llega a 70.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es más pequeño que Castilla y León, para que nos hagamos una idea, más pequeño de hecho que Andalucía. Bien, pues él lleva allí ya viviendo unos cuantos años, se fue para allá, él es español, como ya os he dicho, y aparte de interesarse por los asuntos más variados, le interesa también la política del país, de su país de adopción, que es Georgia, él es residente allí en Georgia. Hablamos en mayo, os voy a decir el día exacto, por si queríais echarle una escuchada al archivo. El día 7 de mayo estuvo aquí, el laberinto georgiano, titulé aquel programa, y hablábamos de aquella crisis que estalló en Georgia por la ley de influencia extranjera, que trajo aquellas manifestaciones en Tiflis y en otras ciudades, esa ley que querían hacer para que medio sacar de la ley a las agencias que fuesen extranjeras, que fuesen, qué sé yo, por ejemplo, alemanas o británicas o francesas o de la Unión Europea, porque eso podía, según el gobierno, evidentemente, que era el que iba a poner en marcha esta ley, eso podía afectar a la soberanía del país. Georgia es un país, que ahora nos lo contará Francisco, ya nos lo contó en aquella ocasión, muy nacionalista, como sucede en todo el este de Europa, y este tipo de mensajes tiene una llegada muy grande. En aquel entonces, no lo recuerdo, pero creo que hablamos de las elecciones que iban a celebrarse este mismo año, y se celebraron ahora, el día 26, y se habló mucho de ellas, no por el tamaño del país, que es pequeño, no por su número de habitantes, que son pocos, 3,5 millones es muy poca gente, pero sí por el significado que tiene. Georgia es un país ribereño del Mar Negro y comparte una larga frontera con Rusia. De hecho, formó parte de la Unión Soviética, parte importante. Josif Stalin nació allí en Georgia y está justo al otro lado de Moldavia, país que hace no mucho tiempo, el mes pasado, este mismo mes, tuvo un referéndum de entrada a la Unión Europea y que forma parte de eso que en el Kremlin, en este Kremlin putiniano de los últimos tiempos, se ha denominado nuestra área de influencia, o denominan su área de influencia. Es decir, esa parte en la que no se debe de meter ni la Unión Europea ni la OTAN. Hay un partido que gobierna allí que se llama Sueño Georgiano, con un nuevo primer ministro, que ya hablamos de él en aquel programa que hicimos, se llama Irakli Kobayidze. Los nombres georgianos son pero que muy difíciles de pronunciar. No sé, yo ahora se lo preguntaremos a Francisco si ha conseguido aprender, aunque sea solo a decir buenos días y gracias, pero es una lengua complicada, muy espesa. Tienen hasta un alfabeto diferente, un alfabeto endemoniado, que no hay manera de adivinar nada, no es como el cirílico, que mal que bien uno le presta atención y tiene ese aire al griego que lo hace comprensible. Bien, pues Irakli Kobayidze, primer ministro desde principios de este año, se ha presentado a las elecciones con un partido llamado Sueño Georgiano. Es un partido de corte, digamos, conservador, nacionalista, y se le califica en Occidente como prorruso. Es prorruso, aunque con muchos matices. Encontrar prorrusos en Georgia es difícil, en tanto que el país les perdió en el año 2008, hace no tanto tiempo, perdió 2 trozos, Osetia del Sur y Abjasia, en aquella guerra ruso-georgiana del año 2008. Y eso ha hecho que los georgianos siempre miren a Rusia con una parte de odio, una parte de temor. Algunos se sienten cercanos a los rusos por la historia compartida, pero por regla general no se encontrarán muchos amigos de Rusia. Ahora bien, si los georgianos han votado de la manera que lo han hecho, la semana pasada Francisco nos dejaba una nota de voz sobre este mismo tema, es porque quizá vean que el statu quo del que disfrutan ahora mismo les conviene. Georgia ha crecido mucho económicamente en los últimos años, tanto que hasta tiene inmigrantes españoles, como es el caso de Francisco. Bien, pues vamos con él, ahora que os he hecho ya una introducción extendida esta vez, porque tratamos un tema que no es muy conocido ni por los españoles ni en general por el mundo de habla hispana. Nos cae realmente lejos eso de Georgia, no solo geográfica, sino también culturalmente. Bien, pues tengo a Francisco al otro lado, no de la línea telefónica, porque nos estamos conectando a través de una videoconferencia, que nos va pues a desvelar todas las claves de estas elecciones. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Ya sabes que yo mando muchos mensajes porque hay una cosa que se te ha olvidado decir de tu programa desde hace mucho tiempo, y es que es altamente adictiva
tu Así era uno de contra, los la lemas, réplica. uno de los lemas, sí, 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 sí. Además tenemos un business pendiente, Francisco, por el tema de la evolución lamarquiana, que te Ah, iba a total. contestar, pero bueno, como has tenido que estar en Sevilla estos días y bueno, ya lo podemos hablar con más tranquilidad. Hoy vamos a hablar de Georgia y dejamos lo del tema de la marca y la evolución para otro día para poderlo discutir a gusto. Bien, hubo elecciones el sábado. Tú el sábado estabas en Georgia y no solo el sábado, sino que te has comido allí toda la campaña. ¿Tú cómo lo has Me vivido? he comido la campaña Tú vives en y Batumi, además que es la segunda estaba ciudad del país. concentrado para poder hablar contigo, estaba concentrado en hablar con gente, de tener diferentes puntos de vista para, si necesitaba esta colaboración, para poder ayudarte. Bien, yo te lo agradezco mucho. Pues las elecciones, el problema que hay es que yo hablo muchísimo sobre todo con gente de Rusia. Y pese a lo que puedan pensar los contraescuchas o la mayoría de la gente que no conozca bien Georgia, podríamos pensar que los rusos que están aquí, pues que son pro Putin o que son más pro rusos o de Georgian Dream. Y es todo lo contrario. Tanto los jóvenes aquí en Georgia como los rusos, pues son anti todo lo que puedo leer a Vladimir Putin, ¿no? Y están en contra de Georgian Dream. Pero claro, hay que pensar que desde que estalló la guerra, en Georgia, un país de 3 millones de habitantes, han cruzado la frontera 1,5 millones de rusos. Que estas medidas, bueno, son que entran, a lo mejor pueden entrar, pueden salir, pero 1,5 millones de rusos han llegado desde Rusia huyendo de la posible movilización, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que desde que estalló la guerra, los georgianos han reavivado su odio a todos los rusos. Cuando yo llegué aquí en 2021, que por cierto se ha notado el crecimiento de Georgia desde 2021, yo noté que era un país nacionalista, orgulloso de su cultura, etcétera, pero no vi tantas preocupaciones por el tema de la invasión rusa. Había pasado desde 2008, había pasado muchísimo tiempo, entonces la gente se iba calmando. Además hay que tener en cuenta de que aquí vive mucha gente que o bien tiene el padre ruso o la madre rusa o ucraniano o cualquier cosa de este tipo del Cáucaso que, claro, que se mezclan. El hablar de que tienen una parte de su cultura compartida, pues sería una cosa normal antes de la guerra. Pero han reavivado esta cosa y a partir del 2022, cuando empezó la guerra, ya empezamos a ver camisetas de el 20% de mi país está ocupado por los invasores rusos. Cosas de ese tipo, comentarios antirrusos. Para muchos de los contraescuchas que no lo sepan, mi mujer es rusa, pero claro, mi mujer habla perfecto español, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí hablas con la gente y cuando se enteran que eres español, como tú bien dices, se alegran mucho, te dan la enhorabuena, pero más de una vez me han dicho comentarios como menos mal que no eres ruso, etcétera. Lo que quiero decir con todo eso es que los georgianos se encuentran en una disyuntiva cultural muy fuerte y es que, como le pasa a los ucranianos actualmente, que cuando se les dice a Martín, por ejemplo, de contraescucha que tú tienes, que seguro que escuchará este programa, No te quepa la menor duda. Que hablo con él muy a menudo. Te estoy hablando de que como mínimo a la semana hablo como 4 o 5 veces con él, que nos hemos hecho muy amigos. Pues cuando se les dice que los ucranianos y los rusos comparten una cultura, pues debido a que Vladimir Putin es básicamente el Darth Vader o el Adolf Hitler de nuestro tiempo, pues tratan de distanciarse lo más posible. Y es difícil hacerles ver la diferencia entre un ruso y un putinejo o un pro-Putin o un nacionalista ruso que esté a favor de todas esas cosas. Entonces, bueno, pues estas elecciones estaban marcadas sobre todo porque por esta gente que es muy activa en redes, que son más jóvenes. Ten en cuenta que una persona de 60 años, pues es difícil que se venga de Rusia. Tienes que entender que una cosa que me contaron los rusos es que solamente el 20% me parece de la población tiene pasaporte para irse al extranjero. Y sin pasaporte no puedes salir del país. No lo han solicitado siquiera. Entonces, los que llegan aquí son jóvenes o relativamente jóvenes que vienen huyendo de Rusia y obviamente quieren todo lo contrario de Rusia. Entonces, eso en el previo de las elecciones se notaba mucho
que toda esta parte está en contra de Georgian Dream, ¿de acuerdo? Pero claro, yo durante la campaña publicitaria de los partidos vi que, por ejemplo, Georgian Dream se ha vuelto un poco agresiva y ha utilizado mucho lo que es el chantaje emocional y el miedo. Eso lo han hecho ellos. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, eran poner fotos de diferentes ciudades, además diferentes en cada ciudad de Georgia, de ciudades completamente derruidas, de Ucrania, y ponían al lado, no queremos que esto pase en nuestra Georgia. Lo que te estaban diciendo básicamente es que tened cuidado con lo que votáis, porque si ponéis los pies fuera del tiesto, a lo mejor pasa lo mismo que ha pasado en Ucrania o que ha pasado en Bielorrusia, donde intentaron sacar de en medio al títere de Putin y lo que hicieron fue apoyarlo hasta que reprimió a su pueblo hasta la médula. Aquí está lleno de bielorrusos también, en Georgia. Entonces, ya las campañas publicitarias fueron terribles y bastante... como verán, no es exactamente prorruso, pero lo que te están diciendo es como que Georgian Dream, como decíamos la última vez, está sentándose en las dos sillas, ¿no? Está intentando siempre tender una mano a Europa y otra mano a Rusia. Pero sobre todo, la más importante para Georgian Dream es la rusa, porque están financiados, el líder de Georgian Dream es un tipo que hizo su riqueza en Rusia y en Georgia y un magnate que tiene mucho dinero allí, etcétera. Entonces, esta realidad hace que Georgia, pues que tenga... Georgian Dream haya puesto toda la carne en el asador y lo que está haciendo ver es como que ellos son un partido de consenso, ¿de acuerdo? Porque ellos llevan desde 2012 en el poder, Georgian Dream, que más que menos 2012-2013 llevan en el poder, la cosa ha sido estable y el país ha seguido creciendo. Entonces, esta gente ha puesto toda la carne en el asador como diciendo nosotros somos garantía de que esto no va a pasar. Porque, como sabréis, nosotros tenemos buenas relaciones con Rusia. Y tan buenas relaciones tiene que, a lo mejor algunos contraescuchas ya lo saben, y tú lo sabes seguro, Fernando, pero Orbán, de Hungría, fue ayer, hizo una visita sorpresa. Lo sé, y ha ocasionado cierta polémica en Bruselas y en toda Europa. Ya, lo que ocurre es que, claro, pero hasta que no se demuestre lo contrario, Orbán sigue siendo un líder democráticamente elegido y sueño georgiano, que ahora entraremos en ese tema, pues hasta que no se demuestre lo contrario, han sido elegidos democráticamente, cosa que no están de acuerdo. Con eso quiero ir, Francisco. Vamos a ver. Sueño georgiano, dependiendo donde uno vaya a leer, se encuentra con informaciones, bueno, ya sabes, muy categóricas. Cuanto más te alejas del lugar de los hechos, más se aplana la información y más cuesta entenderla. A mí no me gustan los categóricos, no me gustan los dividir el mundo entre buenos y malos. En fin, que me gusta entender lo que está sucediendo. E incluso en lugares tan lejanos, yo por supuesto no sé georgiano, tengo que acceder a la información de aquel país del mundo o a través de Francisco o a través de fuentes en mi idioma o en inglés, obviamente, que son los dos idiomas en los que puedo leer sin problemas. Es decir, que no puedo ir directamente en georgiano, salvo algunos periódicos que, bueno, le das a traducir, ya sabes, en Google y más o menos te permite hacerte una idea por dónde respira el país, pero no puedo participar del debate de aquel país. Y me produce cierta curiosidad porque en un lado veíamos que estaban todos defendiendo a Georgian Dream, o a Sueño Georgiano, por decirlo no sé ni cómo se dirá, en Kotvisi o Kotsubi o algo así, que me pareció leer. No lo intentes, Fernando, no lo intentes. No lo intento, mejor no lo intento. Bueno, sí, pues es una lengua. Bueno, para que os hagáis una idea, Georgia, que todos decimos Georgia, tan a gusto. Uy, qué bien, qué nombre más bonito. Sakartvelo, se dice. No se parece absolutamente nada. Le pasa como en Finlandia, que no es Finlandia, ni Finland, ni nada de esto. Es
se llama Suomi, Finlandia en finlandés. Claro, cuando ya empezamos por ahí, cuando ya el país tiene un nombre tan extraño, pues no quiero ni contaros. Pero bueno, el hecho es que cuando lees a unos que te dicen, mira, este tipo es un tipo de fiar porque es alguien de derechas, que está cercano a Putin, que va contra el globalismo, contra la Agenda 2030, y bueno, ya sabes, toda la narrativa habitual. El paquete completo. Y mientras otros te dicen, este tipo es un peligro, porque es putinejo, porque va a poner, va a ser el futuro Lukashenko, ya sabes, los exagerados, va a poner Georgia en manos de Putin en cuanto tenga la más mínima oportunidad, si es que no lo ha hecho ya. Claro, si este partido, en un país que no es precisamente prorruso, como es el caso de Georgia, que además tiene una disputa territorial en curso, como es dos, mejor dicho, una en Abjasia, que es bastante grande, y otra en Osetia del Sur. Ha ganado 4 veces las elecciones y lo ha hecho con mayorías más que sobradas. De hecho, de 2020 a 2024, lo que he podido ver es que incluso han mejorado sus resultados. Han pasado del 48 al 52%. Bien, ¿qué es sueño georgiano? Para que lo entendamos, ¿por qué gana las elecciones continuamente? Entiendo que el crecimiento económico, que ha sido muy pronunciado en los últimos 15 años en Georgia, contribuye. Es decir, el georgiano, como cualquiera, es capaz de verse a sí mismo hace 15 o 20 años. Y dice, bueno, estoy mucho mejor de lo que estaba, y algo tendrá que ver el gobierno. Pero aparte de eso, no tienen allí esa percepción que tienen aquí muchos periodistas y analistas de que realmente Kobayidze o los de Sueño Georgiano trabajan para el Kremlin. Por supuesto, todos los opositores literalmente dicen que es básicamente un partido fundado y metido por eso, pero yo te voy a decir realmente por qué creo que, por ejemplo, ha subido Sueño Georgiano, porque cuando Sueño Georgiano surgió no había este sentimiento, ¿de acuerdo? No había este sentimiento tan radical. Todo se ha radicalizado más desde que la guerra ha estallado, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que como ya están claras las cartas sobre la mesa de quién es Putin, de cómo es el gobierno ruso, todos tienen muy claro que Sueño Georgiano, desde luego, no se sale de la habitación cuando llega Putin, ¿de acuerdo? No van a hacer eso. Entonces ya se ha exacerbado mucho más. Pero déjame que te diga por qué creo, esta es mi opinión, ¿de acuerdo? ¿Por qué creo que ha subido? Bueno, pues básicamente porque no hay prácticamente líderes carismáticos en la oposición. La oposición es un mare magnum de partidos que muchos de ellos, o sea, por ejemplo, muchos de ellos ya son coaliciones de partidos. O sea, a lo mejor unos tienen el 8%, pero es que una coalición ya de 3 partidos más. Entonces, si tú miras el mapa electoral de los resultados y te pones a mirar ahí, ves que está Sueño Georgiano con un 53% y en el otro lado hay como, no sé, habrá 4 importantes, pero como 9. No, es una sopa de letras. Esto, de hecho, el principal partido de la oposición, que se llama, es una coalición, ojito, se llama Coalición por el Cambio, tiene 4 líderes, no 1, 4. Luego tendríamos más otros partidos que se han presentado por su propia cuenta, uno que se llama Unidad, otro que se llama Georgia Fuerte, en fin, que otro que se llama Alianza de Patriotas de Georgia. Sí, unos nombres muy raros que les ponen allí. Bien, lo que tenemos es una oposición completamente fragmentada, pero que hasta dentro de esa fragmentación sigue estando más fragmentada. A mí lo de coalición, esta coalición por el cambio me sorprendió, porque bueno, no se han puesto de acuerdo ni siquiera para tener un solo candidato, que tienen 4, porque se presentaban 4 cabezas de cartel. Claro, pues con 4 cabezas de cartel, entonces tú lo que veías aquí, por ejemplo, es que había 4.000 pósters de 41 es el número de... Porque aquí en vez de mirar los nombres, les ponen números y lo entiendes cuando ves que hay tantos partidos con representación, ¿no? Que son solo 3 millones de habitantes, por cierto. Entonces, pues ¿qué es lo que...? Pues que mucho abarca, mucha fragmentación, pues Georgiano ha tenido todo el campo libre. Tenía un líder carismático enfrente. El histórico líder Saakashvili está en prisión, de hecho, una figura que muchos de los georgianos aman porque fue el que consiguió que el país saliera de la pobreza y se encaminara hacia Europa y era uno de los grandes enemigos de Putin, por cierto. Putin llegó a decir de él que era eso, su peor enemigo era él.
Saakashvili. Pues bueno, pues este hombre está en prisión, no hay forma de sacarlo. Georgian Dream lo sigue manteniendo en prisión por corrupción y parece ser que la salud está mal, pero que el problema no es ella que esté en prisión, porque eso podría ser como que un líder, un antiguo líder esté en prisión. Es que no hay líder carismático. Quizás lo más reconocible es la Shalomé. Siempre se me olvida el apellido. Vamos a intentarlo. Zurabishvili se llama. Lo estoy leyendo en alfabeto latino. Tengo aquí también en el alfabeto georgiano, que directamente aquello parece Klingon. Una cosa tremenda lo del alfabeto. Bien bonito, por cierto, de ver, es muy estético. Pero vamos, Zurabishvili. Esta es muy proeuropea, esta es la presidenta del país. Y que la puso Jordan Dream, según yo creo, hace bastante tiempo. Sí, hace unos años, en 2018. Sí, lo puso ahí y ahora vemos que, pues que le está dando mucha guerra, lo cual, desde mi punto de vista, en realidad es una prueba de salud democrática. Es decir, que tú tengas una presidenta que esté dándole una guerra terrible al partido dominante, bueno, y que no pase como en Rusia, que, sí, que no aparezca en una cuneta o que le peguen un tiro delante de... Pues ya al menos sabes que no es un país donde te vayan a pegar un tiro por darle guerra al partido que no es Rusia. No es Rusia en absoluto. De hecho, me mandabas tú ayer unas imágenes era Batumi, que no había mucha gente. Me decías, el problema aquí es que las manifestaciones de la oposición son muy pequeñitas. Me mandó Francisco unos cuantos vídeos hechos con su teléfono móvil. Pero vamos, lo que yo pude ver en la prensa es que en Tiflis, que es la capital, Batumi es la segunda ciudad del país, en Tiflis había más gente en las principales plazas. Vamos, que en ese aspecto... Me lo explicaron por qué es eso. Es porque ellos dijeron, no, es que todos nuestros amigos se han ido a Tbilisi y no se van a volver hasta que se repitan las elecciones o algo, me estuvieron diciendo. Por eso no hay gente aquí. Y yo les dije, bueno, es una estrategia, pero no la entiendo muy bien porque da la sensación entonces de que en realidad Tbilisi Tiflis, que es por lo visto... Me van a matar. No les gusta nada ese tipo de cosas. Son muy nacionalistas con la lengua, Fernando, son muy nacionalistas. Bueno, la palabra Tbilisi es que es impronunciable. Una T y una B juntas en castellano no se pueden pronunciar, entonces al parecer... No, poner una I en medio y ya está. El topónimo en castellano, por esto es Tiflis. Lo he ido a buscar ya por pura curiosidad. Digo, ¿cómo se llamará esta? Porque no puede ser que tengamos un topónimo de una capital, además. Y es Tiflis, que es una cosa que ya, ojalá todos los nombres georgianos fuesen tan fáciles de pronunciar como su capital. Bueno, Batumi también es sencillo. Pero vamos, esto que he visto en internet y en televisión, que se veían estas manifestaciones, da fe de que no es Rusia. Una manifestación contra el gobierno en Moscú o en Minsk sería impensable. Vamos, saldría la policía allí a tirar con fuego real, poco menos. Y en cambio en Georgia son comunes. Las dos veces que hemos hecho, además en este año los dos programas que he hecho sobre Georgia, estás tú, han venido después de manifestaciones masivas. Las del mes de mayo y ahora estas. Hay otra cosa importante que señalar, y es que el problema que tiene muchas veces la oposición, y yo lo hablo con ellos, es que dan la sensación de ser un movimiento tan cosmopolita que solo se ven sus manifestaciones grandes en Tbilisi. Entonces, en Tiflis, ¿vale? Pero que a ellos les cuesta, o sea, les digo, si solo enseñáis eso, la gente va a pensar en toda Georgia que, que eso es solo Tiflis, pero que en el resto de las ciudades pues no hay nadie, porque cuando yo fui a esa, era el final de la manifestación ya había pasado 2 horas desde que había empezado y quedaba muy poca gente. Pero me dijeron eso y doy fe de que hay amigos míos que se han ido allí a protestar y tal. Lo que ocurre es que también tengo otros amigos. Yo hace poco he comprado alguna cosa por aquí, un apartamento y tal, porque yo estoy viviendo aquí desde 2021 con todas las de la ley. Y bueno, pues resulta que los mismos que me vendían el apartamento me decían, oye, pues nada, que dijeron, sí, esto estarán 2 meses así, se cansarán y se irán para casa. Dice, estos son los de la ciudad, ¿sabes? Como diciendo, son los de Tiflis, los jóvenes, que es normal que protesten, etcétera. Además hay que tener en cuenta que en Georgian Dream son bastante son muy conservadores, vamos. Ha habido problemas con el movimiento LGTB,
hace poco asesinaron a una persona trans en una situación bastante controvertida. Parece ser que era un exnovio, pero fue un crimen homófobo. Y bueno, pues aquí yo en Batumi, la verdad es que he llegado a ver parejas de la mano. No he visto muchos problemas, pero ya si te vas retirando de las grandes ciudades que tengan turistas y todo lo demás, es probable que veas más cosas de otros tiempos, de agresiones a homosexuales y cosas así. Tengo entendido, yo no lo he visto jamás, pero tengo entendido que sí. Georgia es un país complicado, pequeño, poco poblado, ya lo hemos dicho, bueno, aunque no tan poco poblado para el tamaño que tiene, la superficie que tiene, pero digo que es complicado por el lugar en el que se encuentra. Está en Europa, pero en los confines mismos de Europa. Esto de entrada. Hace frontera nada menos que, pues podemos contar la cantidad de países, pero hace frontera por el sur con Turquía y con Armenia, por el este con Azerbaiyán y por el norte con Rusia. Tiene 1, 2, 3, 4 vecinos, de los cuales 2 son bastante grandes, como es el caso de Turquía y Rusia. Luego Armenia y Azerbaiyán se llevan peor que mal, se llevan a matar. De hecho, Armenia utiliza Georgia como pasillo para llegar a Rusia. Bueno, está en un vecindario muy complicado. Es perfectamente normal que los georgianos traten de alguna manera de hacer equilibrar los problemas que tienen en las fronteras y de apostar por lo seguro. Exacto. Además son muy, muy religiosos, porque tenéis que tener en cuenta eso, que tienen Azerbaiyán al lado, tienen Turquía, y que su unión con Rusia también dependía precisamente del cristianismo ortodoxo y de diferentes iglesias, ¿vale? Pero que lo compartían. Entonces Rusia, hace muchísimo tiempo, de esto sabrás tú más que yo, pues se unieron a Rusia para que los protegiera y todo esto. Entonces, bueno, pues igual que Armenia, ¿no? Hicieron cosas parecidas con Rusia. Siempre tuvieron su independencia y su idioma. Se incorporaron al Imperio Ruso de forma ya tardía, en el año 1800, en la época de Napoleón, vamos, para que nos hagamos una idea. Es decir, que su unión con Rusia, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con Ucrania, con la que Rusia tiene muchos más parecidos y afinidades culturales que con Georgia, y además Ucrania y Rusia, dentro de lo que es propiamente el Imperio Ruso, pues fueron de la mano, mejor dicho. Ucrania formó parte del Imperio Ruso, cosa que con Georgia no sucede lo mismo. Históricamente están vinculados, pero más vinculados por interés, en tanto que al sur se abría ya el Imperio Otomano. Bueno, hoy siguen en el mismo lugar, entre el mundo ortodoxo. Ellos son cristianos, pero tienen su iglesia propia, la iglesia georgiana, y el mundo musulmán. Es que está muy cerquita a Oriente Medio. Sí, es que tienen, además, bueno, pero tú tienes que pensar también que al ser tan poco y al ser el Imperio Ruso y teniendo en cuenta que la mitad de Rusia no tiene mar por ningún lado y que está bastante lejos, los rusos han emigrado muchas veces pues a Crimea, a Odessa, a Sochi y a Georgia. De hecho, yo cuando me vine a Georgia fue porque mi mujer conocía a Georgia a la perfección, porque muchos de sus amigos venían aquí. Y aquí yo, sinceramente, en Batumi, me dicen que en Batumi más, me dicen, no, en Tbilisi no pasa. Digo, ya, pero es que allí es una gran ciudad. No es lo mismo Madrid que un sitio más pequeñito como es Batumi, es decir, que es más cosmopolita. Pero yo voy por la calle, yo voy en ascensor y, sin exagerarte, el 60-70% de lo que escucho por la calle, en los bares, en las tiendas, es ruso. Yo escucho muchísimo ruso. Entonces, aquí habla la gente mucho ruso, aunque a ellos les fastidia muchísimo. Porque, claro, tienen aquello, y entonces yo les digo muchas veces, aunque no os guste, esa historia compartida, que no es tanta como Ucrania, que no es tanta como Bielorrusia, como acabas de decir, Fernando, la compartí y le digo, diablo, si Stalin era de Georgia. Y Stalin, bueno, pues se le conoce hablando ruso y tal, bueno, en definitiva que... Ruso con acento georgiano, además.
Sí, sí. Muy marcado. Y, Esa era la razón por la cual procuraba hablar poco en público y no se prodigaba en la radio. Pues había de su acento. sí, pero que es una prueba de que alguien de Georgia fue un líder en toda Rusia. Vamos, que mandaba con mano de hierro en Moscú. Vamos, que se parece más, digo yo, un georgiano a un ruso que no sé, que uno de Teruel. No sé si me explico. Los parecidos culturales se acercan más. La mezcla cultural se parece más, comparten el mismo tipo de cristianismo y todo lo demás. Entonces, es muy difícil hablar con ellos muchas veces porque cuando hablas con ellos y empiezas a decirles, pero hombre, esto yo no lo entiendo muy bien porque, por ejemplo, volviendo al tema de las elecciones, ellos dicen que ha habido elecciones amañadas. Están con el tema de que hay elecciones amañadas. Yo he hablado con bastante gente, amigos españoles que están informados, con georgianos. Y bueno, pruebas de que ha habido altercados, ha habido sitios donde ha habido violencia y se han anulado los resultados de estas o de compra de votos. Hay unos observadores que dicen que en el 10% de los sitios se han observado irregularidades, como compras de votos o como cualquier cosa de este tipo. Y yo, la verdad, es que tengo ganas de apoyarlo al 100% porque estoy en contra de algo, en contra de Putin y todo esto. Pero en el fondo yo veo unas acusaciones muy débiles. Una de las cosas que le he dicho es que una de las grandes cosas que hizo, por ejemplo, Venezuela es quizás lo que deberían haber hecho aquí. Porque además este es un país mucho más pequeño y mucho más fácil de hacer. Si ellos tenían miedo a que Georgian Dream amañase las elecciones, tendrían que haber hecho lo que hicieron muy bien los opositores venezolanos, que es hacerle fotos con códigos QR a los resultados de cada mesa, porque ellos tienen esa opción también de haberlo hecho y no lo hicieron. Entonces ahora, pues, podríamos pensar de que hay un tongo, ¿no? Un pucherazo, pero la realidad es que llevan gobernando desde 2012, la oposición está completamente dividida, los georgianos también se mueven con un deseo irrefrenable de entrar en Europa, creyéndose además que estas elecciones son la decisión de poder entrar en Europa o no. Ellos lo ven en ese aspecto. ¿Sabe? Ellos se creen que a lo mejor si cae Georgian Dream, ya de repente van a estar en Europa. Es que eso, escucha, tiene más importancia de la que parece. Es llamativo como los georgianos, las encuestas además en eso son insistentes. La mayor parte de los georgianos quiere entrar en la Unión Europea, quiere integrarse completamente en Europa. Ellos no se sienten muy distintos a lo que son pues sus vecinos del otro lado del Mar Negro, los rumanos o los búlgaros, porque además perciben la Unión Europea como síntoma de modernidad y de desarrollo, etcétera. También son partidarios, en su mayor parte, de formar parte de la OTAN. Les sirve además de seguro para evitar aventuras, pero claro, saben que esto va cargado, que en el caso de que formasen parte de la OTAN, ahora, en el caso de que lo pidiesen, tendrían problemas inmediatamente con Rusia. Luego, están donde están. A ver, he hecho una medición. Desde Tiflis hasta la frontera iraní, atravesando Armenia, hay 500 kilómetros. Es que ese es el lugar del mundo en el que está Georgia, que a veces se nos olvida, que está realmente al este. Y luego que además, siendo sincero, hay muchas cosas que es que no dependen de ellos. Es que aunque pongamos que fuese muy bueno y ellos perdiera Georgian Dream y quisieran entrar, es que a lo mejor, no sé, cualquier país de la Unión Europea no quiere que entren, o resulta que no tienen X regulaciones, su alfabeto no está normalizado, no tienen los carteles muchas veces, bueno, los tienen eso es asunto, eso es peccata minuta, es decir, que tengan otro alfabeto también lo tienen los búlgaros y los griegos. El problema no creo que esté ahí, sino tanto en las regulaciones para el crecimiento económico georgiano, que nos estamos saliendo ya un poco del tema del día, pero creo que es importante. Bueno,
Tú estás en Georgia porque es un país que tiene impuestos más moderados que España, porque es un país que además económicamente crece. Esa es la razón por la cual ha atraído no solo a muchos rusos que no quieren ser reclutados, sino a muchos occidentales, que es un país muy bonito. Vamos, no hay más que ver los vídeos que tiene Francisco subidos en su canal, que se llama El Polemista, tiene algunos que son preciosos. Yo de hecho me gusta verlos para poder ver Georgia vista por un español, y es un país con montaña, con mar, con un clima, no diré mediterráneo, pero casi, es decir, parecido en algunas zonas, por ejemplo Batumi al del norte de España, al que puede uno encontrar en San Sebastián o en Santander. Es decir, que es un país que aparte de tener mucha riqueza natural y ser muy bonito, tiene una vocación en los negocios que les ha permitido prosperar. Un país que era pobre, bueno, hasta la abyección. Hasta hace no tantos años, lo que nos llegaba de Georgia, recuerdo, hace 25 años, era que los georgianos salían disparados de allí. Eran imágenes de heladas que estaban desvencijados, que se caían a trozos, y de problemas que cuando no eran un sitio eran el otro. Y la Georgia del año 2024 no tiene nada que ver con la del año 2000. Crecieron más que China, ¿eh? Claro, llegaron a crecer más que China. Saakashvili hizo mucho, pero los georgianos también pusieron de su parte, obviamente. Claro, trabajaron como verdaderas máquinas. Siguen trabajando muchísimo y siguen creciendo a un ritmo bestial. Eso se puede ver en los coches que se manejan por aquí. La seguridad es muy importante, Fernando, la seguridad. Decirla, una de las razones por las que me vine aquí, dudaba más, por ejemplo, había pensado en ir a Panamá, pero me da más cosas porque allí tienen problemas con la seguridad mucho más que aquí, por ejemplo, en Georgia. Aquí en Georgia te puedes dormir en un parque, no te va a pasar nada. Entonces, es un país que consiguió seguridad, que hizo lo que hizo Bukele antes que Bukele, y que consiguieron, además, dijeron, no, aquí tenemos que ser de Escuela de Chicago, vamos. Tenemos que hacer, abrirnos afuera, permitir inversiones, movimiento de dinero, etcétera, y así lo hicieron. Y de hecho crecieron así incluso cuando estuvieron en guerra con Rusia. Entonces, es un país que si se metiera en la Unión Europea, a mí, sinceramente, como español y de forma egoísta, yo creo que tendrían un pico de riqueza, pero yo creo que a la larga a mí no me gustaría, porque significaría que empiezan a tener unas regulaciones que, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí en Georgia no hay seguro a terceros obligatorio en el coche. Por poner ejemplos de no tienes que llevar casco en la moto, no tienes que llevar cinturón de seguridad. La regulación del seguro a terceros, que sea obligatorio, creo que es positiva. Te lo digo porque he vivido en un país en el que no sé si era obligatorio o no, pero tenías un problema como tuvieras un accidente de tráfico porque sabías que medio país iba sin seguro. Yo lo he tenido y sí, es un problema y es uno de los grandes problemas. Pero solo quiero decir, lo pongo como ejemplo, o por ejemplo, tú aquí puedes modificar las fachadas de tu casa y nadie te puede decir nada. Aquí no existen las regulaciones estas de permiso de obra menor. No, tú haces lo que te da la gana con tu casa. Y dices tú, bueno, pues en algunos casos estará bien y en otros casos no estará bien. Pues efectivamente, hay algunas casas que parece aquello que cada planta es de un edificio diferente, no muchos, pero lo hay, y hay otras que están perfectamente bien y están bien hechas, pero desde luego no te quita el sueño. Es decir, que hay una especie de libertad, que ya he dicho otras veces, que me recuerda a mí a los 80 en España, que hay menos regulación. Yo recuerdo ir en un Vespino que no tenía ni matrícula, no hacía falta para un ciclomotor pequeño. Bueno, y sin casco, acuérdate. Sin casco, sin seguro y sin ITV, que ahora hay que pasar la ITV. Cuando se podía ir por ciudad, yo lo recuerdo, vamos, que si te ponías el casco era en invierno porque hacía frío, pero para quitarte el frío, no por ninguna otra razón, que ahora lo piensas y dices, pero por Dios, ¿cómo iba yo sin casco con la moto por Madrid? Pues sí, lo hacías sin problemas. Bueno, volviendo con el tema este de las elecciones y ya para terminar, a ver, lo que tenemos ahora mismo es un país que está polarizado, yo creo que eso es indiscutible. Ha habido manifestaciones, ¿vale? En Batumi no han sido numerosas porque se han ido todos para Tiflis, pero, en fin, esto puede dar lugar a más inestabilidad. ¿Hasta dónde está? ¿Tú hasta dónde crees que está dispuesta a llegar la oposición con esto? A ver, sinceramente, yo creo que el nivel de vida en Georgia no es tan malo como para hacer un Maidán. No creo que sea así. Yo, en parte, en cierta forma, veo que hay estabilidad, es decir,
que el gobierno, cuando ha tenido protestas durante muchos meses con la ley de agentes extranjeros, tuvieron muchos meses y al final se aprobó y todo el mundo volvió a lo suyo. Ni pasó nada, ni se cambió nada. Y con este tema lo veo también bastante débil porque no han podido hacer nada de eso y he conocido mucha gente que es del partido. Entonces, yo creo que no se va, en cierta forma, no creo que se vaya a desestabilizar. Hay que pensar qué hubiese pasado si hubiese ganado la oposición, si Georgian Dream no hubiese ganado. Pues muy probablemente se habrían empezado a aprobar leyes contra la población rusa. Y no distinguirían entre quién es prorruso de Putin y quién no. Harían cosas como lo que pedían hace tiempo. En Tbilisi, cuando estalló la guerra, pedían que no hubiera vuelos comerciales entre Tiflis y Moscú o entre Tiflis y entre Rusia, que no hubiese vuelos directos porque venían rusos. Entonces, eso lo pedía la oposición y hacían manifestaciones. También cuando aquí en Batumi llegó un crucero lleno de turistas rusos, pues les protestaron. Es verdad que muchos eran ucranianos que vivían aquí o bielorrusos. Y la verdad es que es indignante que haya mucha gente que rusos que estén actuando como si no hubiera una guerra en Ucrania o como si no hubiesen atacado a Georgia y como si fuera su patio trasero. Eso es verdad. Pero eso me lleva a mí a pensar que si no hubiese ganado Georgian Dream, se habrían tomado represalias contra los rusos. Por ejemplo, un ruso puede, igual que un europeo, puede venir a Georgia y estar 355 días al año en Georgia. Tiene que salir un día y volver a entrar y puede volver a estar otro año. Entonces eso le da mucha facilidad para estar aquí, comprarse una casa, etcétera. Pues podrían decir, mañana pues todos los rusos que quieran venir, que sepan que no hay visado, lo tienen que pedir y como mucho le damos 2 meses de visado. Ahí te carga un montón de gente y se producen desestabilizaciones, empezarían a haber polarizaciones. En definitiva, creo que esto no va a llegar muy tarde, muy lejos, y luego también las medidas que quieren tomar, que eso también se las pregunté a varios. Una de las medidas que quieren es que la presidenta esta Salomé, que ha dicho directamente que ha habido un tongo, un pucherazo, dice que no va a iniciar el Parlamento, tiene que estrenarlo la presidenta, el Parlamento. Y he dicho que se va a negar a hacer el Parlamento hasta que haya otras elecciones. Yo no sé. Y dicen además que si, por lo que sea, el Congreso se reúne sin la de esta, pues eso es un delito y entonces se provocaría cualquier cosa. Esa era una de las teorías. Los chavales jóvenes me lo contan así y yo, sinceramente, lo dice que lo pone en la Constitución. De hecho, me lo pusieron que lo ponía en la Constitución, que si la presidenta se niega a hacer el Parlamento, no se puede reunir el Parlamento. Otra cosa que dijeron es que 4 partidos, los 4 principales partidos de la oposición, que entre todos tienen pues como un 30% de los votos, dice que se van a negar a ir al Parlamento y al parecer que si faltan tantos partidos y la representación no es suficiente, el Parlamento no puede funcionar y otra vez quieren provocar una especie de bloqueo para que esto no suceda. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la presidenta y los partidos en la oposición pues quieren bloquear esta situación. Por cierto, la presidenta sería como el jefe del Estado, ¿no? Sí, claro, es el jefe del Estado porque el primer ministro es el primer ministro, es decir, es el jefe del gobierno. Es que es una república, en nuestro caso, pues como es una monarquía, el jefe del Estado es el rey, pero sería el equivalente, pues no lo sé. No tiene tantos poderes como pueda tener, qué sé yo, Macron en Francia, pero bueno, sí, claro, tiene un simbolismo y bueno, y tiene poderes el presidente de Georgia. Es decir, puede abocar al sistema a un bloqueo. De todas maneras, la presidenta la Salomé Zurabishvili, está también con sus... Sí, está también... me lo he puesto aquí casi con guiones, me lo he apuntado para poderlo leer. Bueno, pues está también con sus propios problemas porque quiere ser reelegida. Y bueno, lleva desde 2018 y le toca.
le toca ser reelegida y tiene que ser reelegida por su propio, por voto popular. En fin, bueno, pues con esto vamos a terminar, Francisco, porque llevamos ya pues 50 minutos de programa, lo tonto. Espero que todo lo que nos ha contado Francisco, que ha estado muy interesante, nos permita hacernos una idea lo más precisa posible de lo que está pasando en Georgia, sin entrar en esas banderías tan habituales y en esas categorías con las que se suele ver muy a menudo la información internacional. Un país lejano como este, además, con un idioma tan difícil, que no tiene demasiados habitantes y por lo tanto no es sencillo encontrarse con un georgiano, aunque uno de mis restaurantes favoritos de Madrid es georgiano, está en la calle San Bernardo, es un sitio magnífico y los camareros de hecho son georgianos, pero bueno, que no es fácil encontrarse con georgianos y por lo tanto pues recibir información de allí es complicado, a no ser que tengas pues a un español que te lo cuenta, como es el caso de Francisco. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias. Sí, la próxima vez a ver si traemos a Ilia Topuria, ¿no? Que también es español y georgiano. Ilia Topuria es georgiano de nacimiento, efectivamente, aunque este es el luchador, ¿no? Sí, son todos muy buenos luchadores, sí. Pero este ya es español, ¿no? Y además es muy, muy patriota. Pues va con las dos banderas, habla georgiano, está muy orgulloso de Georgia, dice que tiene dos padres. Y Ilia Topuria es el ejemplo de georgiano. Los caucásicos son su hermano también, es muy buen luchador, también han ganado medallas de oro de judo. Son muy, muy peleones. Los georgianos tienen sangre caliente. Tipos duros. Bueno, a mí es que la lucha, el boxeo, esas cosas no me gusta. De hecho, hasta me desagrada verlo. Ya sé que se ha convertido muy famoso y le reconozco el mérito, evidentemente, pero no he visto este combate que tuvo el otro día, que andaba todo el mundo hablando de él, porque es que ver a dos personas pelearse con los puños, quiero decir, ver dos personas discutir sí que me gusta más, pero verles pelear no me genera mucha inestabilidad. No me gusta la violencia y no me gusta, por lo tanto, el boxeo ni nada de esto. Bueno, pues con esto terminamos ya. Muchísimas gracias, Francisco. Najvandis, que se dice adiós. Se dice adiós en georgiano, Najvandis. Pues ya es más fácil decir adiós que decir el nombre de la presidenta o del primer ministro. Bueno, con esto vamos a terminar ya, pero antes tenemos a Pizarro que nos habla del tema en España durante los últimos 5 días, que ha sido Íñigo Errejón y sus problemillas con las mujeres. Juzgado por la turba por impúdico, él ha aceptado su deshonestidad y ha dimitido, pendiente de posibles pruebas, delitos, condenas judiciales, multas y cárcel, o el mero descrédito social. En fin, como él mismo diría, que se ha encontrado con un desborde ciudadano que le ha deconstituido por unos cauces extrajurídicos, transformándole de élite a subalterno mediante una explosión popular. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 30 de octubre. Y como octubre es un mes que tiene... ¿Octubre cuántos días tiene? No, tiene 31 días, no tiene 30. Octubre tiene 31 días, luego significa que mañana, que será jueves, estaremos todavía en octubre. Y estaré yo aquí en la contracrónica. ¡Hasta mañana!